tomar asiento, hermanos, están de pie. Señor los bendiga, bienvenidos. Giovanni, qué gusto verlo, ¿verdad? Poderlo abrazar, porque solo por teléfono hablamos. Entonces, y Robin. ¿no? ¿Cómo? Robin. Oh, wow. ¿Por qué? A ver. Bueno, no sé. Tantos nombres que a mí se me... Ya va a quedar uno... De pronto le va a dar un cortocircuito. Bienvenida, ¿verdad, Robin? Pues para los que no la conocen, ella es la esposa, ¿verdad? Mi hermano Giovanni. Ya Giovanni ya... Claro. Bueno, tú no lo conocías, ¿verdad, Giovanni? Sí. ¿Tú también? Ah, bueno. Ah, sí, ustedes trabajan juntos, ¿verdad? Con Aníbal. Trabajaste con Aníbal, con Marito. Entonces, bueno, vamos a ir al tiempo, ¿verdad?, de la palabra del Señor y vamos a seguir gozándonos, ¿verdad?, en alabanza, ¿verdad? Pero igual, no olviden, siempre estamos orando por las peticiones que ya conocemos, ¿verdad? Siempre estamos orando por el hijo de mi hermano Joel, ¿verdad?, por Joel Jr. Estamos, gracias a Dios, pues en México allá ha tenido la bendición del Señor y él está en muy buena seguridad, ya, a pesar de, bueno, los que son mexicanos saben cómo es la cuestión allá, pero sí, gracias a Dios, ¿verdad? Incluso legalmente él ha tenido, creo que ayuda ya, ¿verdad, Joel? Sí, en términos legales, creo que ha tenido ayuda, ¿no? ¿O no? Bueno, pero está con las autoridades, que es lo mejor, sí, porque creo que si tuviera, por lo menos, personalmente sé de un caso de una persona que hizo ese viaje en septiembre del año pasado y logró llegar hasta, ¿cómo se llama? El que está en la frontera, hasta Sonora. Logró llegar hasta Sonora y ahí el coyote que los llevaba como que tenía negocios con otro coyote y la cosa que se intercambiaron clientes y después de eso no se supo más de él hasta la fecha. Su familia en Nicaragua está muy preocupada, ¿no? Obviamente. Están libres, ¿no? Porque la autoridad ya lo dejó, pero bueno, tuvieron que salir del terreno. De igual manera vamos a seguir orando, ¿verdad? Sabemos que él es un hijo del Señor, pues y él ha tenido confianza en el Señor en ese sentido, ¿verdad? Y nosotros como hermanos que somos tenemos que seguirles apoyando en eso, ¿verdad? Siempre seguimos orando por la esposa de mi hermano Isaías, Leticia, ¿verdad? Para que Leticia y sus niños puedan venir pronto. Estuve llamando al hermano Isaías, pero no me ha dado una actualización al respecto. Siempre estuvimos orando por la mamá de mi hermana Marilu también. Así que bueno, si alguna cosa se me escapa, pues ahí me disculpan, pero saben que ahí estamos en el grupo, siempre estoy compartiendo ahí las necesidades de oración y espero que lo estén siguiendo, ¿verdad? Amén. Entonces, bueno, vamos a la palabra. Ustedes se acuerdan, por varios domingos, bueno, los dos últimos domingos tuvimos la participación especial y todo lo demás. Habíamos estado estudiando un tema muy interesante, un tema acerca de que no debíamos amar al mundo, ¿verdad? Esa fue la serie que nos llevamos casi por 2 meses, estuvimos hablando al respecto y creo que la palabra fue haciendo el efecto necesario en todos nosotros. Así que, sutilmente, ese tema que habíamos llevado, no sé, Giovanni, si nos había seguido por las redes sociales o, bueno, no sé. El punto es que sutilmente este tema nos ha llevado a otro subtema, ¿verdad? Sin irnos muy lejos. Ahí mismo en la primera carta de Juan, siempre vamos a seguir ahí mismo, pero esta vez en la segunda. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Juan y vamos a hablar de un tema un poco interesante, ¿ya? Un poco interesante, pero a la vez necesario que exista en la iglesia. ¿De qué estamos hablando? De una palabrita que se llama la apostasía. ¿Cuántos conocemos esa palabra de apostasía? ¿Cuántos hemos oído hablar de apostasía? ¿Cuántos entendemos lo que es la apostasía? ¿Por qué es necesario? Escuchen lo que dije hace un momento. Es necesaria la apostasía. ¿Se acuerdan que cuando en el último tema que compartimos de la serie de no amar al mundo, había un versículo muy interesante ahí en el capítulo 2 de Primera de Juan, en el versículo 19, que decía, ¿verdad? Vamos a citarlo. Antes de leer nuestra porción, vamos a citar ese versículo porque es necesario que lo recordemos. Entonces, en el capítulo 2 de Primera de Juan, ahí no se vayan muy lejos, el versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, sutilmente nos va llevando
llevando, esta porción nos va llevando al tema de la apostasía, tema que ya el apóstol Juan ya lo había tocado, el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo nos habían advertido sobre que iba a llegar un tiempo específico en el cual íbamos a ver este tipo de características. Ahora, ya vamos a hacer la unión entre las dos cosas, pero ahora, ya que estamos hablando de apostasía, es necesario que entendamos en esencia lo que la palabra denota. ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra? En sí esa palabra, en un concepto general, apostasía quiere decir persona que abandona, escuche bien, que abandona su fe, sus ideas y convicciones. ¿Ok? Ahora, eso es el significado general de la palabra de apostasía como tal. Pero el hecho en sí que una persona, que es lo que ese versículo 19 nos hace ver en 1 de Juan, en capítulo 2, versículo 19, es que una persona que realmente, que diga dejar su fe, realmente es alguien que a nivel de convicción, esa persona no tenía la convicción necesaria. Porque usted no puede dejar algo que no depende de nosotros obtenerlo. Habíamos leído en aquella ocasión, ¿verdad? En el capítulo 2 de los Efesios, a la carta de los Efesios, en el versículo 8, dice que la fe, dice que somos salvos por medio de la fe y que esto no es de nosotros, que esto viene de Dios. Entonces, una persona que ya ha tenido la fe es tan sencillo como esto. Es imposible que ustedes lo abandonen. Algo que no te costó a ti. Algo que ni a usted ni a mí nos ha costado, es imposible que lo abandonemos. Podemos estar confundidos, podemos estar incluso engañados, pero alguien que ya lo tiene no puede dejarlo. ¿Por qué? Podemos fallar, podemos tropezar, pero nos vamos a levantar y vamos a seguir ese camino. Entonces, ahí en 1 de Juan, en el capítulo 2, ¿verdad? En el versículo 19, nos hace esa referencia acerca de la esencia en sí de la apostasía. Recuerden otra vez, mencioné, es necesario. ¿Por qué es necesaria la apostasía? Pero antes de llegar a eso, analicemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice allá en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 32. Si quieren lo leemos, lo habíamos leído el último domingo que tocamos este tema. Lo vamos a leer en un solo versículo sencillo, se lo pueden aprender hasta de memoria, ¿verdad? En el capítulo 8 lo dice claro el Señor. Miren cómo el Señor lo dice aquí en el versículo 32. Dice el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa libertad de la cual el Señor está hablando? Si nosotros ya conocemos la verdad, otra vez, Efesios capítulo 2, versículo 8, viene por la obra del Espíritu Santo, nosotros hemos conocido la única verdad que existe en este mundo. ¿Cuál es esa única verdad? Que Cristo murió y resucitó. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos esa salvación que Dios está dando, que Dios prometió, para que nosotros tengamos esa convicción. Esa es la palabra. Cuando usted tiene una convicción, por mucho que usted se equivoque, a ver, yo tengo mi plena convicción de que yo soy un hijo de Dios, de mi salvación. Eso no implica que yo no cometa errores. Eso no implica que yo ando flotando en el aire y que no cometo pecado. Sí, nos vamos a equivocar. Aunque parezca que estoy hablando de otra cosa, no es precisamente un tema aparte, porque todo va de la mano. Porque una persona que ya ha entendido el Evangelio, que ya entregó su corazón a Cristo, esta persona es capaz de perseverar, como lo mencionamos en ese domingo también. También hablamos bastante de la perseverancia, pero hoy quiero que nos enfoquemos precisamente en la partecita de la apostasía. ¿Por qué? Otra vez reitero, mencioné, es necesaria que haya la apostasía. ¿Saben por qué? Porque se acuerdan que el apóstol el apóstol Juan, en esta porción que leímos en 1 de Juan, en el capítulo 2, la principal advertencia que nos hace es de los falsos cristos y los falsos maestros. Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía? ¿De dónde salen los falsos? No vienen de afuera, salen de la congregación, salen de aquí, de esta congregación. ¿Por qué? Porque hay personas, miren, no me estoy dirigiendo a nadie en específico, hay personas o habemos personas que simplemente podemos estar sinceramente equivocados en lo que nosotros pretendemos conocer de la palabra. Ahora, otra vez reitero, ¿por qué es necesario? ¿Verdad? Porque por una razón específica, esto, como lo dice el versículo 19 del capítulo 2, va a demostrar y va a hacer ver a aquella persona que realmente tiene a Cristo en su corazón y el que no.
Ahora, vaya conmigo ahí a segunda de Juan, la otra cartita que está al lado. Estábamos en primera de Juan, ahora vamos a ver lo que dice aquí en segunda, la segunda de Juan, segunda cartita de Juan, en el capítulo 1, ahí mismo, solo un solo capítulo 1, versículo 7, perdón, un solo versículo, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, es el engañador y el anticristo. ¿Está claro? A ver, escuchen de nuevo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. La apostasía es eso. Es cuando una persona renuncia a aquello que él tiene como conocimiento, como convicción, entre comillas. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de renunciar a eso que se supone que ya era una convicción, que ya era una idea bien plantada en tu cabeza, simple y sencillamente esto denota de que esa persona jamás lo tuvo. ¿Sí? Esa persona jamás tuvo realmente esa convicción. Entonces la apostasía es necesaria, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder identificar a aquellas personas que realmente no están en el camino adecuado. Ahora, también la apostasía es una herramienta. La apostasía es una herramienta de Satanás. ¿Para qué? Para confundir, escúchese bien, es una herramienta para confundir, para hacer equivocarse, para caer en el error a aquellos, escuche bien, a aquellos que su fe y su conocimiento de la palabra de Dios no está bien fundamentado. Wow, miren, el viernes en el estudio bíblico, ¿qué era lo que decíamos? Cuando nosotros venimos a la palabra, a las escrituras, hermanos, hagamos mucho cuidado cuál es nuestra actitud. Nuestra actitud hacia las escrituras va a determinar el que si Dios me hable o no. ¿Y cuál es esa actitud que yo debo tener entonces, hermano? Bueno, la actitud que debemos de tener ante la palabra de Dios. Miren, muchas personas sacan versículos de contexto para generar el pretexto que les dé la gana. ¿Por qué? Porque vienes a la escritura con la actitud siguiente: yo opino que esto es así, 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 y voy a tratar de buscar algo en la Biblia que trate de manipular y a la vez de probar el punto que yo quiero enseñar, según yo. Entonces, esa no es la actitud correcta. Pero cuando nosotros venimos ante el Señor y oramos y le pedimos al Señor guianza para que el Señor nos guíe, antes de venir aquí al estrado, yo estaba orando y pidiéndole al Señor: Señor, sé tú que hables. Señor, Espíritu Santo, sé tú el que dirija tu palabra. ¿Por qué? Porque yo no vengo aquí a poner mis ideas personales. Yo le decía esta semana a alguien, me recuerdo, le decía: mira, la actitud correcta para leer la Biblia, ¿cuál tiene que ser? Primero, agarra tus ideas personales y tíralas al bote de la basura. Y leamos la palabra, estudiemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea Dios en su palabra que nos hable y nos dirija y hagamos los cambios necesarios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es dura, hermanos. Sí. Miren, aquí predicamos la sana doctrina del Señor que viene de la palabra de Dios. Y este mensaje no es muy popular. Pero si aquí, como yo les he dicho siempre, si aquí estuviéramos predicando: bueno, ¿sabe qué? Venga, denle al Señor 100 y al Señor le devuelve 1000. Aquí habría fila de gente que viniera a la iglesia. Tan sencillo como eso. Pero aquí venimos a confrontarnos a la palabra. Y digo confrontarnos. No crean que porque yo estoy aquí hablando, la palabra también no me da a mí. Yo también estoy escuchando lo que yo digo. Yo también soy un ser humano. Todos somos seres humanos. Y como seres humanos que ya hemos entregado nuestro corazón a Cristo, nosotros debemos de vivir en función de la palabra de Dios. Debemos de actuar en función de la palabra de Dios. Debemos de pensar en función de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos sentemos con una persona que diga: bueno, yo pienso que tal punto es así. No, olvídalo. No es lo que tú pienses. Dame los versículos bíblicos que apoyen eso que usted me está diciendo. Es tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque de lo contrario, escúchese bien, de lo contrario,
estamos cayendo a un paso de la apostasía. ¿Cuál es la apostasía? Cristo murió y resucitó por pagar por nuestros pecados. Si yo le quiero agregar algo a eso, tan solo una coma, tan solo una cosita más que yo le haga, ya eso es apostasía. El Evangelio de Cristo Jesús es eso. Que el Señor Dios se hizo hombre. Isaías 53, versículo 6, ¿verdad? Dice que Él llevó todas nuestras culpas en la cruz. El Señor es el que ha cargado nuestros pecados y solo por medio de la fe es que yo puedo encontrar esa salvación y llegar a obtener el perdón de mis pecados. No hay absolutamente ninguna otra cosa más. Respetar una liturgia, dar dinero a la iglesia, hacer sacrificio, hacer lo que usted quiera hacer, es vano. Lo único que nos puede dar la salvación se llama Cristo, a través de creer por medio de la fe. Porque la fe, como yo lo digo siempre acá, cuando nosotros escuchamos a cualquier persona decir lo que se está diciendo en este momento, y usted dice y asiente con su cabeza así, ¿sabe por qué lo está haciendo? No porque usted y yo tengamos un conocimiento especial y aparte que los demás no tienen. Es porque el Espíritu de Dios a usted se lo está haciendo saber. Porque el Espíritu de Dios a usted y a mí nos está haciendo saber de que esa es la verdad. Que dijo el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos da esa libertad. ¿Por qué? Porque ya no somos más esclavos del pecado una vez que por la fe hemos atravesado esa puerta y hemos llegado a los pies de Cristo. Y es solo por la fe. Y es solo aceptando el sacrificio de Dios, ¿verdad? Haciéndose hombre. ¿Para qué? Para derramar su sangre y perdonarnos en ese proceso. Y reconocerlo en nuestro corazón. Y solamente estar con Él. Eso es la esencia del Evangelio. Entonces, queridos hermanos, escúchense bien. A veces pensamos que ese tema de la apostasía es algo, algo difícil, un misterio en la Biblia. Usted le agrega una cosita, una obra que usted le agrega al Evangelio, ya usted es un apóstata. Ya usted está dejando el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Ya usted está inclinándose hacia otra cosa. Por ejemplo, para ser más prácticos, yo he escuchado personas hablar de la pérdida de la salvación. Otra vez, Efesios 2.8. ¿Qué dice Efesios 2.8? Vamos a leerlo de la Biblia para yo no estarlo citando yo como que si fuera mi palabra. Vamos a leerlo de la Biblia. Dice Efesios 2.8, un versículo: y Él os dio vida a vosotros cuando andabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Él os dio vida. Él nos ha dado vida. Él nos ha dado vida, ¿en qué? Por medio de la fe. Porque por la fe, dice más en el capítulo anterior, dice que por la fe hemos sido salvos. Y esto no de nosotros, sino que viene de Dios. Es un don de Dios, dice el apóstol Pablo. Es un don de Dios. Entonces, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, la apostasía tiene que existir. ¿Por qué? Porque es una herramienta que Satanás va a utilizar para dividir la iglesia. Es una herramienta que Satanás utiliza para confundir a muchos cristianos. ¿A quiénes son esos que Satanás va a ayudar? Va a confundir, perdón, no ayudar, va a confundir. ¿A quiénes son esos cristianos? Pues a esos que miren. ¿Cuántos vinieron armados hoy? ¿Ven? Aníbal dejó el fusil. Aquí está, miren. Aquí está el arma. ¿Qué leímos el viernes? Esto es una espada de doble filo, más cortante, dice, que llega hasta las coyunturas. Hermano, ese es el problema. El cristiano que no está fundamentando su fe, una vez que ya la tuvo y aceptó el mensaje de Cristo Jesús. Miren, aquí, como yo se lo he dicho siempre, yo he evangelizado a muchas personas en este lugar y he visto personas crecer en lo espiritual y también he visto personas caer otra vez y volver a esa vida que tenían. ¿Por qué? Porque Satanás los confunde. Porque Satanás les hace sentir muchas veces que soy pecador, no merezco, Dios no me va a amar
porque es muy malo lo que hago, soy muy malo lo que digo. Y entonces Satanás se aprovecha de eso porque la persona ya tiene la fe. Escuchen bien, no estoy hablando de alguien que no cree, estoy hablando de alguien que ya creyó. La persona ya tiene la fe, pero no se está alimentando y no está reforzando su fe cada día con la palabra bendita de nuestro Señor. El Espíritu de Dios es el que habla por medio de su palabra. El Espíritu de Dios es el que nos hace ver la verdad. El Espíritu de Dios es el que nos hace sentir que nosotros debemos de vivir de una manera agradable hacia Dios y no de la manera como agrada a los demás. Ahora, miren, el apóstol Pablo nos advirtió, casi en 6 de sus cartas nos advirtió acerca de la apostasía. El apóstol Juan también lo hizo. El Señor Jesucristo mismo también. Mire, vaya conmigo allí a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. El Señor Jesús también nos advirtió acerca de lo mismo. Miren cómo lo dice el Señor aquí, Marcos capítulo 13, en el versículo 22. Lo dice así el Señor: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¡Wow! No estoy hablando, mire bien lo que está diciendo aquí el Señor, a los escogidos. ¿Quiénes son esos escogidos? Aquellos que ya hemos creído y hemos alcanzado la salvación. El Señor no está diciendo que porque tú andas confundido y andas viviendo una vida de pecado y ya lo aceptaste a Él, no necesariamente te está diciendo el Señor que Él te rechaza, que Él te agota, que ya perdiste tu salvación. No, es que el Satanás, escuche bien, se lo leo de nuevo. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Si fuese posible. O sea que también me está diciendo, si fuese, o sea que no es posible, que no debería ser posible eso. ¿Sí, hermano, quería decir algo? ¿Usted recuerda, hermano, en Nicaragua en el 92? Salió Jesús de los pobres. Sí. Está con hijos. Entonces, pero aunque el Señor me lo está diciendo aquí de una manera, miren, si fuese posible, pero más sin embargo, yo les voy a decir algo. Nosotros, aún teniendo la fe y haber aceptado a Cristo ya, y haber entregado ya mi corazón, yo puedo estar confundido, ¿sí o no? Yo puedo estar confundido. Yo puedo andar viviendo mal, puedo andar en el pecado. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra, miren, Satanás no puede poseer a ninguno de nosotros acá, de lo que ya hemos aceptado al Señor. No puede hacer nada. Pero lo que Él sí puede es venir a tu oído y susurrarte y decirte: ¿sabes qué? Tú no vales nada. ¿Sabes qué? Tú eres un pecador. ¿Sabes qué? Porque dice la palabra que Él es el acusador. Lo vemos ahí en el libro de Job. Él es el acusador. Él viene y te dice: mira, la estás regando. Mira, estás haciendo esto, aquello y lo otro. Mira, no estás bien en esto y en esto. Y, pero eso sí, al domingo de la iglesia vas con la Biblia ahí bajo el brazo. ¿Sí? Ahora, como les digo yo, la apostasía, más que un tema misterioso y curioso y cualquier cosa fuera de este mundo, la apostasía lo más que es una herramienta de Satanás para confundir a aquellos que no están bien cimentados. Todos entendemos el término cimentados. O sea, cimentado, nuestra base, nuestra columna, o sea, es la fundación de nuestra fe. Una vez que ya he creído en el Señor Jesucristo, tengo que empezar a alimentarme de esto. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué hacemos de lunes a viernes? Trabajar, ver televisión, ver telenovelas, ver Facebook, bla, 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 bla. ¿Estudio bíblico? ¿Cuánto? 0, 1 hora, media hora. Yo personalmente tengo mi estudio media hora. A veces 1 hora. Según cuando puedo. Según mi horario. ¿Es suficiente? Me estoy poniendo de ejemplo para decirle: wow, miren, síganme a mí. No. Yo hago mi esfuerzo. Hago lo mejor que puedo. ¿Para qué? Para que mi fe esté fundamentada en la única verdad que existe en este mundo. ¿Qué dice el Señor? Juan capítulo 8, versículo 32. Y con
conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La única libertad que nosotros podemos tener en cuanto a conocimiento, mis hermanos. Yo me recuerdo, miren, mi abuela, la mamá de mi mamá, que hace poco estaba cumpliendo años, ya ella partió con el Señor. Ella es una persona poco letrada, ¿no? Ella no tenía estudios ni nada de eso, pero tenía una sabiduría esa señora. Porque una vez me decía, hijo, yo no quería hacer las tareas, me acuerdo. No quería, me habían dejado muchas tareas de la escuela, ella no quería, estaba cansada de estar haciendo tareas. Estaba cansado, perdón, estoy mezclando francés yo. Y entonces, y ella me dice, hijo, estudia, porque todo lo que tú atrapas acá, nadie te lo puede quitar. Usted puede llegar a tener una cadena de oro que valga miles de dólares y cualquier persona se la puede robar. Usted puede tener los mejores zapatos del mundo, cualquier persona se los puede robar. Usted puede tener mucho dinero y cualquier día lo pierde. Pero lo que tiene acá, jamás se lo van a arrancar cuando está. Entonces, ¿cuál es el punto de la apostasía? Nos prueba dos cosas. Número uno, que aquella persona que dentro de la congregación simple y sencillamente cambió de parecer o simple y sencillamente ahora piensa distinto, esa persona jamás tuvo la convicción del Hijo de Dios. Jamás. Esa persona no la tuvo. Sí, pero hermano, estaba en la congregación, hermano, lo veíamos cantar, hermano, hasta era diácono en la iglesia o hasta el pastor si es posible. ¿Sí? Yo he escuchado historias de que dicen un ex pastor que se hizo tal cosa, que se hizo mormón, que se hizo testigo de Jehová, que se hizo católico. Pamplinas, la palabra de Dios me está diciendo que los que conocemos la verdad, hermano, ¿cómo es posible que usted vuelva a una mentira? Lo digo de otra manera. Si usted va caminando por un camino y usted sabe que en ese camino hay un abismo profundo y lo sé exactamente dónde está y voy a caminar por ese camino todos los días, ¿voy a bordear el abismo o voy a seguir de frente hacia el abismo? Eso ya tendríamos que tener un problema serio aquí arriba, ¿no? ¿Sí? Si sabiendo dónde está el abismo, yo sigo hacia esa dirección. Entonces, el Señor, mira lo que dice acá, mira lo que dice aquí en Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. Vaya conmigo aquí a Primera de Timoteo. Me gusta cómo lo dice el apóstol Pablo aquí. Y vamos a hacer la referencia bíblica también hay dos porciones del apóstol Pablo que nos dan mucho de qué hablar al respecto sobre este mismo tema de la apostasía. Entonces, Primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo en el capítulo 4. Dice así, vamos a leer del 1 al 3, dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Wow. Dice, miren, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De dónde salieron esos algunos? De la congregación. ¿Quiénes son esos sujetos? Aquellos que estamos acá, que hemos escuchado el Evangelio, que lo escuchamos cada domingo, pero de lunes a viernes estoy viviendo como a mí me da la gana y haciendo lo que me da la gana y viviendo en pecado y revolcándome en el pecado. ¿Por qué? Porque todavía no he entregado mi corazón. Porque todavía no he entendido que Cristo es un cambio de vida. Que aceptar a Cristo y entregar mi corazón al Señor es un cambio de vida. Yo no puedo seguir viviendo de la misma manera. Porque si yo sigo, miren, es increíble. Hace poco, el viernes, hablábamos con Mario acerca de un tema en específico. Donde una persona, ¿verdad?, probaba con la Biblia lo que él quería que se probara. Amén. Y no lo que la palabra de Dios dice. Entonces ahí está el punto peligroso. Y muchos dirán, pero bueno, es que esa persona tiene mucha elocuencia y tiene, decimos en mi país, tiene labia para hablar.
y enreda a la gente. Me lo está diciendo la palabra, eso no es nada nuevo. Me lo está diciendo, mire, ya Pablo se lo advertía a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo, cuando estaba pastoreando la iglesia en Éfeso, imagínense ustedes, la iglesia en Éfeso, yo me imagino no algo como acá, aunque tal vez un poco similar, porque Éfeso era una ciudad portuaria donde había mucho tráfico ahí de mercancía y de gente de todas partes del mundo, ¿verdad? La ciudad de Éfeso estaba ubicada más o menos en lo que, pues no recuerdo el nombre de la provincia turca, pero más o menos ahí en Turquía, en el mar Mediterráneo. Y era una ciudad muy convulsionada en términos cosmopolita, ¿no? O sea, había mucha gente de diferentes países, igual que acá. Acá vemos de México, Guatemala, Nicaragua, había de Honduras, pues, pero ya se nos fue. y ahí vamos, ¿me entiendes? Igual que acá. Y de pronto miras que el mexicano piensa de una manera, y de que el guatemalteco piensa de otra, y que el nicaragüense... Oye, no importa cómo pensamos nosotros, la Biblia, la palabra de Dios es una sola y es universal. Y la palabra de Dios no hay dos interpretaciones ni hay tres, es una sola. Y si usted tiene un punto doctrinal en el cual usted quiere basarse en la Biblia, está bien, pero tienes que decirme los versículos que enseñan lo que tú estás tratando de decir. Porque si tú agarras un versículo de la Biblia y lo sacas de su contexto, me recuerdo hace un par de años, quizás hablando con alguien también al respecto de lo mismo. Él quería probar algo que no existe en la Biblia, pero tan solo una frase que se aparece, entonces decía, sí, viste, ahí está. No, pero oye, no estás leyendo, o sea, no estás entendiendo el texto, estás simplemente, es como si la frase que es, por decir muerte aparece en muchos lugares de la Biblia. Entonces el asesino diga, ve, es legal matar, porque en la Biblia aparece la palabra muerte, entonces no es pecado matar. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, cambia de contexto completamente lo que estás leyendo y muchas veces, miren qué peligroso es esto. Hermano, cuando usted vaya a estudiar la palabra de Dios, estúdiese el libro completo con su contexto para saber a quién fue escrito, cuándo se escribió, por qué se escribió y todo lo demás. ¿Por qué? Porque si usted solo agarra un versículo y con ese versículo quieres apoyar toda una doctrina, vas a caer en el error. Vas a caer en el error. Definitivamente que vas a caer en el error y estás a un paso de la apostasía. Entonces, escúchese bien, dice, escucharán, dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Wow! Si alguien que venga a usted diciéndole, mire, yo escuché hace poco a alguien decir, si usted no diezma a la iglesia, usted no es cristiano, usted no es salvo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No me vengas diciendo algo que no me lo puedes realmente probar con la palabra de Dios. Que no puedes realmente soportar una doctrina con la palabra del Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios. Vaya al capítulo 2 de 1 Corintios conmigo. Capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 4. Miren, aquí en este capítulo 2, Pablo nos está haciendo todo un seminario de cómo nosotros debemos de dedicarnos a presentar a Cristo en todo momento, en toda palabra que nosotros demos. Es a Cristo quien tenemos que presentar, es a Cristo quien debemos predicar. Y miren lo que dice aquí el apóstol Pablo, en el 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con las palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se entendió o no se entendió? Cuando usted viene a una persona a evangelizar a alguien y le vas a hablar de Jesucristo y le vas a decir, mira, fulano, Cristo pagó, Dios te ama, Cristo pagó con su sangre, con su vida por tus pecados. Hermano, vaya a la Biblia y abra la Biblia y dígale a esa persona. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Dónde tenemos la Biblia? Miren, ahora no hay excusa. La tecnología, las aplicaciones, que la Biblia no sea una aplicación más en nuestro teléfono. Sí, yo sé que muchas veces no podemos andar este libro todo el tiempo con nosotros. Y yo lo entiendo eso. Pero en el teléfono sí.
hasta donde yo sé, son raros los lugares ahora donde no le permiten el teléfono en el trabajo a una persona. Así que bueno. Entonces, comprendamos que el hecho que una persona, miren, que el hecho que una persona, cualquiera de nosotros que estemos acá sentados, y en cualquier iglesia de este país o del mundo, el hecho de estar aquí, sí, está bien que estemos aquí. Está correcto que estemos aquí. Porque dice la palabra de Dios que la fe nuestra viene por el oír su palabra, la palabra de Dios. Y eso va a hacer que la persona que no es creyente, y mismo si está en este lugar, termine entendiendo y aceptando el mensaje de salvación. Y termine por aceptar a Cristo. Ahora, es necesario que entendamos y tengamos esa comprensión de que no porque, miren, yo me recuerdo había un hermano en otra iglesia, que ese hermano a cuanta persona que llegaba a visitar la iglesia lo trataba de hermano. Le decía, hermano, Dios lo bendiga. No, espérate, ¿tú cómo sabes que es hermano? Uno dice, amigo, bienvenido. Tampoco lo vamos a tratar mal. Pero yo no le puedo llamar hermano a alguien que aún no ha entregado su corazón a Cristo. Porque la única razón por la cual nosotros nos podemos llamar hermanos en la fe es por eso. Es porque usted y yo ya hemos entregado nuestro corazón al Señor. De otra manera, no lo es. ¿Dónde lo dice la Biblia? Juan capítulo 1, versículo 12, y aquellos que le recibieron, ¿verdad? Aquellos que le creyeron y le recibieron, les dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Si usted todavía no ha entregado su corazón a Cristo, usted es una simple criatura de Dios, usted no es hijo. Así que eso de que todos los caminos llevan a Roma, olvídelo, eso no existe. Eso no vale, eso no dice la Biblia. ¿Ya? Entonces, pero quiero que utilicemos otro ejemplo. Vamos a ir a Éxodo. Quiero que vayamos a Éxodo. Quiero que vayan conmigo al Antiguo Testamento. Yo, cuando estaba preparando este mensaje, estaba, Señor, necesitamos un buen ejemplo. Porque yo sé que hablamos muchas cosas y decimos, mira, es fácil hablar de fulano, sutano, mengano, pero digo, Señor, dame un buen ejemplo. Y yo, mira, me la pasé toda la semana pensando que necesito un buen ejemplo, pero de la Biblia, no nada de experiencia de la iglesia ni nada. Dame un buen ejemplo. Y miren, estaba tranquilo yo y abrí casualmente esta misma Biblia para buscar un papelito que había dejado ¿se acuerdan cuando estábamos estudiando Éxodo? ¿Se acuerdan? Amén. Estudiamos el capítulo 3, estudiamos el capítulo 13 y 14. Pero nunca tocamos el 32. Vamos al capítulo 32. Aquí está un buen ejemplo de lo que estamos tratando de estudiar. ¿Verdad? Dice así, vaya conmigo al capítulo 32. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra un buen ejemplo de lo que la apostasía puede ser y de lo que es. Dice, y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Perdón, me salté un versículo. Ahora sí, el 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundación. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundación y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios
y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Wow, se entendió. Se entendió. Mira lo que dice el versículo 8. Se han apartado del camino que yo les mandé. Miren, Dios dice: no matarás, no robarás, no mentirás. ¿Y qué hacemos? Hacemos lo contrario. Pero miren, lo más increíble en todo esto es que nosotros, por alguna extraña razón, el ser humano tiene la tendencia natural a querer materializar todo aquello que viene de Dios. El ser humano tiene esa tendencia a crearse un ídolo. Yo le decía a una persona esta semana: me es difícil entender a aquellas personas que adoran estatuas cuando esas mismas personas saben que esa estatua fue hecha de la mano de otra persona. Y poder pretender de que esa estatua tiene algún tipo de poder y que tiene algún tipo de valor divino cuando sabemos que es algo hecho por el hombre. Es increíble. Entonces, por alguna extraña razón, el ser humano, en nuestros genes, tenemos esa mala habitud, escuche bien, de querer determinar nosotros mismos lo que es santo y lo que no. ¿Cuántos conocen, por ejemplo, del movimiento LGTB? Y tratan de meter eso en las escuelas, tratan de meter eso como algo justificable, tratan de meter eso como algo correcto, cuando la Biblia dice que no. ¿Cuántas personas que están en relaciones extramatrimoniales, por ejemplo, tratan de justificar sus acciones? El ladrón trata de decir que, bueno, no, ¿sabes qué? Fue un desliz. El que comete adulterio muchas veces va a tratar de justificar su acción también, porque los seres humanos tenemos esa inclinación natural a querer saber más que Dios. Y miren, y eso viene desde nuestros primeros padres. Yo siempre les he dicho: si ustedes no se aprenden bien y estudian bien el capítulo 3 de Génesis, no van a entender el resto de la Biblia. ¿Qué dice allá en Génesis? Vaya conmigo a Génesis, al capítulo 3. Miren, la misma tendencia. Génesis capítulo 3. Dice, entonces, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. La mujer tomó su propia decisión, la mujer vio, y también el hombre pecó de la misma manera. No vamos a decir: bueno, es que las mujeres son las más pecadoras. No, olvídese de eso. Los dos, dice que ella dio de comer a su marido. El hombre nunca le dijo: no, yo no, mujer, quémate tú, pero yo no. No, el hombre fue igual. Hechor y consentidor es la misma cosa. Entonces vemos cómo ellos escucharon la tentación de Satanás, pero ellos tomaron su propia determinación. Ellos dijeron: no, no es malo, yo quiero ser como Dios. Ahora, volviendo a nuestro ejemplo de Éxodo capítulo 32. ¿Quiénes eran estas personas? Hablando de apostasía siempre, no nos perdamos del tema principal. Hablando de apostasía, ¿quiénes eran estas personas? Que le pidieron a Aarón que les hicieran dioses, dice. ¿Quiénes eran? Eran parte de la congregación. Eran parte de la congregación. No eran gente que llegó de lejos. No era nadie que llegó aparte. Ellos, miren, esta gente, en este mismo orden, vieron abrir el Mar Rojo. Cruzaron el Mar Rojo. Vieron cómo Dios eliminó al ejército egipcio. Vieron la nube en el día, la columna de fuego en la noche. Vieron caer el maná del cielo. Vieron el agua salir de la roca. Vieron a Moisés dándole a la roca y saliendo el agua, y la tomaron. Comieron del maná que Dios les dio. Las codornices comieron carne cuando ya no tenían, también ya se estaban quejando del pan. Comieron carne también. Y no son esos milagros, pues. Y no es eso ver. Miren, ¿cuántos de nosotros pensamos muchas veces tengo que ver para creer? Miren, la fe viene de Dios únicamente. Yo no he visto a Cristo, pero lo tengo en mi corazón. Lo siento en mi vida.
vivo para Él, le sirvo a Él. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Miren, esta gente que estaba aquí, ellos vieron todos esos milagros. Y aún con todo eso, ellos decidieron hacerse una estatua y darle el reconocimiento. Mire, dice, he aquí Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y aún peor, después hacen fiesta en nombre de Jehová. ¿Están entendiendo el punto? No es que ellos están pensando que este es otro Dios. Ellos quisieron pensar de que esa estatua era el Dios mismo todopoderoso, el cual dice que ni siquiera la tierra puede contener su grandeza. Y yo voy a contener a mi Dios en una botella o en una estatua de yeso. Lo toman como una representación de Dios. Pero en este caso no, si lees bien, hermano, ellos lo están tomando como el Dios mismo. Como el Dios mismo, atribuyéndole todo lo que Dios te venía de hacer para ellos, atribuyéndoselo a una estatua. ¿Coincidencia? ¿Eso es algo nuevo? No, no es nuevo. Eso lo vemos hoy día. Vemos gente cargando estatuas, vemos gente haciendo cosas por el estilo, vemos gente adorando fotos de hombres, vemos gente, por ejemplo, en la religión hindú, por ejemplo, tienen una serie de cantidad de estatuas y de fotos y de imágenes y de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano tenemos esa tendencia a nosotros querer determinar lo que verdaderamente es bueno y lo que no. Cuando Dios nos ha dejado su palabra, la palabra de Dios no es difícil. Dios te dice, no te cases en yugo desigual, por ejemplo. Y el joven, ¿qué hace? La primera que le gustó, mismo si es lo que sea, para allá va. ¿Sí? Dios dice, no robemos, y robamos. ¿Por qué? Porque queremos de alguna manera justificar los impulsos de nuestra carne. Porque también no podemos olvidar por ningún momento que somos pecadores por naturaleza. Sí, por eso yo empecé hablando de eso. Nosotros nunca podemos olvidar que somos pecadores por naturaleza. Pero que seamos pecadores por naturaleza no quiere decir que yo voy a tomar la palabra bendita de Dios y yo voy a querer justificar mis acciones con esto. Que eso es peor todavía. Eso se llama apostasía. Entonces, ¿por qué es necesaria la apostasía para resumir? Porque por medio de la apostasía sabemos aquellos que realmente nos damos cuenta de aquellos que no tienen al Espíritu de Dios. Porque una persona que no tiene al Espíritu de Dios y viene a las Escrituras con la actitud incorrecta. Porque una persona que no tiene, mira, en la historia hay muchos ejemplos de personas que no creían en Cristo y terminaron aceptando a Jesús al haber estudiado la palabra de Dios. Hace poco vi el testimonio de un actor, no recuerdo su nombre, pero fue el que hizo el papel de Jesucristo en la película esa que hizo Mel Gibson, de la Pasión de Cristo. Y no sé qué tan cierto será el testimonio que vi ahí en un video, pero dicen que él como buen actor iba a interpretar ese papel, tuvo que estudiarse los 4 evangelios de pie a cabeza. Y después de haber estudiado los 4 evangelios, él solito en su habitación, él aceptó a Cristo. Y según ese video, no sé qué tan real será, dice que esta persona ya se salió de todo, completamente de ese mundo y esta persona ahora está en una iglesia sirviendo. Y esa persona está caminando con Dios. ¿Por qué? Porque no necesitó ni siquiera que alguien se lo viniera a decir, él lo tuvo que leer. Porque miren, yo les he dicho siempre, yo no sé cuántos libros ha leído usted en su vida, yo he leído varios libros, he leído muchos libros, pero ninguno me cambió la vida como este. Este libro me ha cambiado la vida. Este libro nos hace ver, es la palabra de Dios revelada. Muchas veces, muchas personas dicen, Señor, revélame tu voluntad para conmigo. La palabra de Dios aquí está revelada. La palabra de Dios, su voluntad es clara. Mire, la voluntad de Dios primeramente es predestinada. Dios nos eligió para salvación, si no, ni usted ni yo estaríamos en este lugar. Primeramente. Segundo, la voluntad de Dios es moral. Por tanto, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor ahí en Levítico 11:44. Dios espera una manera correcta e íntegra de vivir para cada uno de nosotros. Dios espera que seamos santos y no de apellido como Marito.
Dios espera que seamos santos. Y ahora, ¿qué es ser santos? Vivir por esta palabra. No vengamos con la actitud de que, es que a mí me enseñaron en otra iglesia que esto es así. Olvídese. Usted tiene que obtener el conocimiento por usted mismo. Usted tiene que ser capaz de ir a la palabra de Dios y entender y decir, hermano, es cierto lo que usted está diciendo porque lo dice la palabra, no porque soy yo que está aquí diciéndolo. Es porque el Espíritu de Dios es el que habla por medio de su palabra. Ahora, siempre basado en el mismo ejemplo de Éxodo, capítulo 32. Estas personas que apostataron de lo que Dios ya había puesto en ellos, de lo que Dios se había manifestado en ellos. Dios vieron la gloria de Dios y aún así ellos le quisieron agregar una cosa más. ¿Por qué? Porque no quisieron esperar, porque pasaron mucho tiempo y el otro no bajaba, porque a lo mejor se murió y yo no sé qué va a pasar con nosotros. ¿Sí? Y por esa misma razón, por la falta de la presencia del Espíritu de Dios, muchas veces que vamos a cometer errores. Por eso es importante que creamos en el Evangelio. Una vez que el Evangelio ha llegado a nuestros oídos, creamos y creamos con fe, porque el Señor es el que nos revela la verdad. Para ponerle la cereza al sonde, vaya conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 3. Este versículo me encanta. Sobre todo cuando hablo de este tema. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Respondamos esa pregunta nosotros. ¿Por qué yo estoy en este lugar? ¿Cuál es la motivación mía por estar en este lugar? ¿Es que yo realmente he creído por qué? ¿Por el Espíritu? ¿O porque yo me pretendo ser una buena persona? ¿Porque yo creo ser alguien que hago buenas obras? ¿O porque yo he dado a los pobres? ¿O porque yo he hecho esto y aquello y lo otro? Si fuera por nuestras obras, ningún ser humano tendría la capacidad de ser salvo, mis hermanos. Solamente es la obra del Espíritu de Dios la que puede darnos esa salvación, la que nos revela la verdad, como el Señor Jesucristo nos dijo ahí, y conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Las cadenas del pecado se rompen en cuanto una persona acepta a Cristo por medio de la fe, y es el Espíritu de Dios quien nos lo hace saber. Y cuando el Espíritu de Dios, incluso hermano que nos esté, o amigo que nos esté escuchando por el línea, una vez que el Espíritu de Dios nos está haciendo saber la verdad, no sigas luchando, no sigas resistiéndote. Si Satanás te está confundiendo, si ya usted ya entregó su corazón a Cristo, y Satanás, porque ese, vamos a decirlo en términos mexicanos, esa es su chamba. ¿Sí? Esa es su chamba. Confundirnos, engañarnos a lo que creemos, y a los que no creen, mantenerlos ahí. Mantenerlos ahí, que no crean. Esa es la chamba de este brother. Que no es nuestro hermano para nada. Se lo digo en términos, ¿verdad? Que lo entendamos todos. Entonces, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente a vosotros como crucificado? Usted ni yo podemos agregarle absolutamente nada al Evangelio, porque si llegamos a cometer ese error, hermanos, si llegamos a cometer ese error, estamos haciendo apóstatas. Estamos cayendo en el error de la apostasía. La fe viene de Dios y solamente es creer en Jesucristo. Nosotros estamos llamados, como leímos ahí en 1 Corintios capítulo 2, en versículo 4, estamos llamados a presentar a Cristo con cuántas personas hablemos. El Señor allá en Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos de las naciones. Por donde quiera que vayamos, cuando el Señor habla de ir, está hablando que por cualquier lugar que usted y yo nos movamos,
Cada persona que esté cerca de nosotros y tengamos la oportunidad de hablar con esa persona, presentémosle a Cristo. Digámosle que esa persona tiene una condenación y que todavía hay una esperanza, que la puerta está abierta, que la puerta de la fe está abierta y que la salvación aún puede ser alcanzada mientras el Señor no haya venido aún. Entonces, para terminar, el ser humano siempre tiene por naturaleza la tendencia a querer determinarle, a querer decirle a Dios, mira Dios, esto no es malo. Yo considero que no es malo. Yo siento que no es tan malo. Sí, está bien, la Biblia dice que es pecado, pero no es tan malo. No afecto a nadie más. Pero le voy a decir una cosa, la relación con Dios no es en familia, no es en grupo, no es en países, no es en pandilla, como dicen en algunos lugares. La relación con Dios es personal. Y Dios ha llamado a salvación a aquellos que fueron elegidos. Y si los que estamos en este lugar hoy hemos sido elegidos y hicimos caso a la voz de nuestro Señor y le hemos aceptado como nuestro único y verdadero Salvador, ahora estamos llamados a vivir como Él lo manda y no como nosotros pretendemos. ¿Cómo nosotros pretendemos vivir? Muchas veces queremos justificar nuestras malas acciones. A todos nos ha pasado, a todos, me incluyo, a todos nos ha pasado. ¿A cuánto nos ha pasado el que cometemos un error? ¿A cuánto nos ha parado la policía y tú le dices a la policía, ay, es que no lo vi? Acepta tu error. ¿Viste el error que la pasaste? Y acepta las consecuencias. El Señor nos dice, no adulteremos, no robemos, no codicies. Y muchas veces lo terminamos haciendo. No mientas. Y muchas veces lo terminamos haciendo. Pero ¿sabe qué? Aceptemos las consecuencias de nuestras acciones. Y no culpemos a Dios porque en nuestras vidas quizás estén pasando situaciones en las que ya la cosa no se pone muy agradable. ¿Por qué? Porque hay algo bien determinante. El Señor en su palabra dice que al que Él ama, Él disciplina. Y la disciplina del Señor no va a ser una palmadita así en el hombro muchas veces. La disciplina del Señor va a ser dura. Y muchas veces el Señor nos da donde más nos duele. Se lo digo yo por experiencia. El Señor nos da donde más duele. ¿Sí? Yo no sé cuál es el becerro que usted o cualquiera de los que nos escucha, el becerro de oro que se haya hecho en su vida. Para algunos es su trabajo. Hay muchas personas que no vienen a la iglesia el domingo porque están trabajando. ¿Sí? Hay otros que no vienen al domingo para la iglesia, no buscan cómo venir o el viernes o el domingo, el día que sea. Hay muchos que no se congregan, ¿por qué? Porque hay algo más importante que hacer. Fregar los platos en la casa, limpiar la casa, atender a los hijos, atender al marido, atender a la esposa, el auto, esto, lo otro, aquello, tantas cosas. Cuando vemos el ejemplo en Éxodo, por eso yo le dije, gracias Señor por ese ejemplo que me pusiste. Porque cuando vemos el ejemplo, miren, estas no son personas que ignoraban de la presencia de Dios, estas no son personas que no fueron testigos directos de lo que Dios podía hacer. Muchas veces venimos a las iglesias y vemos la vida de algunos hermanos que dan muy buen testimonio y de hermanos que están muy comprometidos con Dios a pesar de todos los problemas que puedan tener. Y vemos cómo Dios mueve su mano, y vemos cómo Dios hace, cómo cambia vidas, vemos cómo gente que sale de la droga, vemos cómo gente sale del alcohol, gente que sale de vidas terribles y comienzan a andar bien con Cristo. Y aún viendo eso, le queremos poner un poquito más a la fe. La salvación es gratis, porque otra persona pagó por ella. No fuimos ni usted ni yo. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ha sido dada, Señor. Hemos solamente introducido este tema, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor, porque tú eres el que llevas tu palabra, Señor, hasta nuestros corazones, Señor. Que tu palabra pueda hacer, Padre bendito, el cambio necesario, Señor, en nuestras vidas.
Que la actitud que tengamos de ahora en adelante, ahí donde tú estás, dile al Señor, Padre bendito, perdóname. Porque muchas veces mi actitud ha sido de querer imponer mi opinión sobre tu palabra, Señor. Que muchas veces he querido hacer las cosas, he querido llevar mi vida como yo pretendo que a mí me gusta, como yo pretendo que es bueno. Cuando tú eres el único, Señor, que guía nuestras vidas. Y pones el patrón a seguir, Señor. Tú eres el que pones esa guía, Señor. Tú nos has dado tu palabra bendita para que sea guía, para que sea lámpara a nuestro camino. Gracias, Padre amado, porque eres tú, Señor, el único que cambia los corazones, Señor. Padre, te pido por aquellos que todavía no creen en ti, Señor. Padre, te pido por aquellos que todavía no han alcanzado tu salvación, Señor. Pedimos, Señor, que este mensaje, Señor, que esta palabra tuya, Señor, llegue a los corazones, Padre bendito, que tengan que llegar. Si alguno de los que estamos aquí presentes aún no lo hemos hecho, igual hagámoslo. No sigamos luchando. Entreguemos nuestro corazón a Cristo. Que sea el Señor el que me guíe a través de ese camino. Que sea el Señor el que me muestre su palabra. Solamente dile al Señor ahí donde tú estás, dile al Señor, Padre, he entendido que tengo que empezar a escuchar tu palabra, que solo tú eres el único que entregó su vida en esa cruz para darnos la salvación, Señor, por medio de la fe. Para que creamos en ese sacrificio, Padre, que tú hiciste, Señor, entregándote en esa cruz, Señor. Como dice tu palabra, Señor, no importándote tu condición igual a Dios, te entregaste para derramar esa sangre bendita, Señor, y lavarnos y perdonarnos nuestros pecados. Ahí donde estás, dile al Señor, Padre, perdóname. Quiero que me aceptes como tu Hijo. Quiero empezar a caminar ese camino de santidad, el cual, Señor, tú nos has llamado a cada uno que hemos respondido ese llamado, Señor. Querido hermano, que tal vez no has estado viviendo una vida muy agradable para Dios. No comiences esta semana sin comprometerte con el Señor acerca de esto. Padre, sé tú guiándome, Señor, en todo momento, Señor. Sé tú, Padre, que me pongas tu palabra en todo momento, Señor. Dame esa sed, esa hambre, Señor, de querer saber cada día más de ti, Padre bendito. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro pastor, Señor. Tú eres el único, Señor, que guías tu iglesia, Padre. Oh Santo Espíritu de Dios, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, porque eres tú el que te mueves en medio de tu pueblo, Señor. Que no seamos como esos necios que aún viendo tu gloria, aún viendo tus milagros, aún viendo todo lo glorioso que tú eres, Padre, terminan dándole la gloria a otra cosa que no seas tú, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener esa vida de compromiso, Señor, esa vida de entrega. Ayúdanos a servirte cada día más, Señor. Ayúdanos a estar contigo todo el tiempo, Padre. Que seas tú guiándonos, Señor. Si has tomado esta decisión, háznoslo saber. Te puedes acercar o puedes mandarnos un mensaje y con mucho gusto, con mucho amor te vamos a guiar en esa decisión. Padre bendito, gracias, Señor, porque tú eres ese pastor bendito. Tú eres ese buen pastor que su vida dio por las ovejas. Tú eres ese cordero también sin mancha, Padre. Sí, Señor, sigue orando ahí donde tú estás, sigue orando, sigue diciéndole al Señor, Padre, ayúdame a vivir en santidad, Padre bendito, ayúdame a hacer tu obra, ayúdame a conocer esa voluntad tuya, ayúdame a comprometerme más en tu palabra, ayúdame a querer saber más de tu palabra, Señor. Gracias porque tú hablas a través de tu palabra, Señor. Dígale esto al Señor, póngase de pie si quiere, dígale al Señor, levante su mano y dígale, sí, Padre. El Señor es mi pastor, paz.
Padre, ayúdanos a leer más de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por aquellas almas, Señor, que se han alcanzado en este lugar, Señor. Te pido por cada persona, Padre, que tal vez no estamos en este lugar, Señor. Sea tu bendiciendo, Señor. Aliméntate de Él cada día. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Tú eres el único, Señor, digno de toda alabanza y de toda gloria, Señor, y el honor. Por amor de su gracias, Señor. Gracias por esta semana, Padre. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Denle un aplauso al Señor.